Asociación Mujeres Transformando frente al COVID-19 continúa fortaleciendo nuestra base organizativa en temas de derechos laborales, autonomía de la mujer y talleres de violencia hacia la mujer. Buen día a todas, compañeras, nuevamente. Para mí es un agrado estar acá con ustedes conectadas mediante este video. El tema que tenemos para este día es acerca del convenio 190 de la OIT. Tenemos como objetivo es de que ustedes logren saber las generalidades y las cuestiones específicas que nos interesan de este convenio 190 de la OIT, ¿verdad? Como un preámbulo para entrar a la temática, vamos a hacer como una pequeña reseña de recordar qué es la OIT, ¿verdad? La OIT, recordemos que es la Organización Internacional del Trabajo, es la agencia de las Naciones Unidas que se encarga de establecer las normas internacionales que rigen el trabajo, ¿verdad? Es decir, el ámbito laboral específicamente. Además de promover los derechos laborales, también de favorecer a la población trabajadora, la creación de diversas oportunidades de empleos, mejorar la protección social de las personas en el ámbito laboral. Todos los derechos laborales que ellos implementan van de la mano con los derechos humanos, ¿verdad? Y también el fortalecimiento del diálogo en temas laborales, es decir, patrono con empleados. Bueno, para comenzar, el convenio 190 en el marco de la convención número 108 que tuvo la OIT en el 2019, se celebró en Ginebra, donde se aprobó el convenio 190 para poder eliminar el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. El establecimiento de este tratado internacional se hace en el seno de la OIT, constituye un avance muy significativo para las personas que trabajamos en el mundo. Esto es a nivel mundial, por lo cual es necesario que se haga una revisión de este convenio para ver cuáles son estos nuevos artículos que nos proporciona para tener seguridad laboral, evitar el acoso laboral y poder eliminar incluso la violencia laboral. Sabemos que el acoso y la violencia laboral es una situación que se vive a diario y que probablemente no la podamos distinguir o no la podamos percibir de una manera tan clara. Pero es por ello que el convenio 190 nos permite hacer valer nuestros derechos humanos y nuestros derechos laborales. Ahora bien, también este convenio fue suscrito en el año del 2019, en junio, para ser más exactos. Hubieron 30 abstenciones, ¿verdad? 14 fueron de mandantes latinoamericanos, pero cabe destacar que las personas que se han suscrito o los estados que se han suscrito han sido mayormente de Latinoamérica. Pero hay una parte de que hay países que no lograron suscribirse. Entre ellos tenemos a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Panamá, Uruguay, Paraguay y El Salvador. El convenio 190 habla sobre la violencia que se da en el trabajo y también el acoso, ¿verdad? Está compuesto por 20 artículos, es decir que no es un convenio muy denso de información o lleno de artículos, sino que es bastante conciso porque hace énfasis
en el respeto a los derechos laborales y derechos humanos, por supuesto. Estos 20 artículos se dividen en 8 bloques. El primer bloque incluye únicamente el artículo 1, que contiene las definiciones de violencia y acoso. También hay un segundo bloque conformado por 2 artículos que indica el ámbito de aplicación del convenio. Y el resto de los artículos incluyen los artículos relativos a los principios fundamentales que se deben de seguir para poder hacer valer estos derechos. Ahora bien, en el primer bloque habla de definiciones muy específicas que tratan respecto a la explotación laboral o a la violencia laboral. Asimismo, el acoso. Acordémonos que el acoso no solo puede ser un acoso sexual, sino que puede haber un acoso por parte de nuestros jefes o jefas de otra forma. Es decir, cuando estamos en nuestro trabajo y a lo mejor nos hemos distraído por alguna razón y de repente nuestro jefe nos empieza a gritar. Desde ahí empiezan como pequeñas acciones para que ya luego el problema se haga más grande. Es decir, que el acoso puede ser verbalmente, incluso físicamente, pero se hace periódicamente y hay que poner mucha atención a estas actitudes o acciones porque podemos estar a la vista de un patrono agresor. También la expresión de violencia y acoso designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o también de amenazas tales como comportamientos que se dirijan hacia ustedes de una manera irrespetuosa, más de una vez, también que causen algún tipo de daño físico o daño psicológico. El acoso sexual, ya lo dijimos también, que en el ámbito laboral también se da, o un daño económico incluso, que a veces le hagan alguna retención de su salario sin ninguna prueba de que usted debe de recibir menos que su salario, entre otras cosas. Además, también el convenio dota de una importancia en las cuestiones de género, hace un énfasis en estas cuestiones de género. Es decir, que su contenido se ha encontrado ejemplos donde se defienden también los derechos de las mujeres dentro de este convenio, ¿verdad? También el convenio data un poco la parte en la que se hace la aplicación de este convenio, es decir, en qué momentos se debe de aplicar o en qué momentos no. Claro está de que debemos de tomar en cuenta que hay países en los que este convenio aún todavía no se ha suscrito y mucho menos se ha ratificado. En el ámbito de aplicación dice que es la relación laboral que con inclusión expresa, que además de los trabajadores voluntarios y así entre otros, se incluyen las personas que trabajan sin importar su situación contractual. Es decir, que no importa si el contrato que se ha hecho es por escrito, verbalmente, etc. Pero todas estas personas que están bajo un regimiento de un patrono tienen el derecho de poder apelar a estas regulaciones nuevas que las ha hecho la OIT. También cabe destacar que se incluyen en la parte de acoso o violencia laboral, también se incluye la parte de desplazamiento, viajes, si existiere en su contrato laboral. Es decir, si a usted no le están faltando el respeto dentro de su oficina, pero si afuera, ya sea si va a un viaje de negocios o va a un viaje de esparcimiento, y si su jefe o alguien que esté al mando suyo y le falta el respeto, eso ya cuenta como acoso laboral y violencia laboral.
y hay que estar atentos a estas situaciones, a estas señales, porque son penadas. Y lo vuelvo a repetir, estos artículos son muy importantes que El Salvador los ratifique, que se suscriba a este convenio por esa razón, porque son cosas, son acciones que pasan a diario en nuestro ámbito laboral. También la parte de aplicación va la parte en la que se incluyen las nuevas tecnologías. Tenemos en claro que ahora el acceso al Internet es bastante accesible y en el marco de la pandemia por COVID-19, creo que todos hemos migrado a mucho utilizar la tecnología, la computadora, y decirles que también puede haber ciberacoso, lo menciona en el convenio 190 también, porque a veces fuera de los horarios laborales existe cierto, cuando ya se ha cumplido el horario laboral, aunque se esté trabajando de casa, pero en los chats a veces ya mandan mensajes como, mire, se le olvidó enviar tal informe, envíalo ahorita, y ya está fuera de sus horas laborales. Lo ideal sería esperar hasta el día siguiente para poder retomar las actividades que han quedado pendientes, y así no se explota al empleado y tampoco se estresa la persona, el patrono, el jefe o jefa, ¿verdad? También entre los principios fundamentales, y esto es muy importante, porque El Salvador no está, lo vuelvo a repetir porque quiero hacer mucho énfasis en esto, El Salvador no está suscrito, por ende no ha ratificado el convenio 190. En los principios fundamentales dice que cada estado que ratifique el convenio deberán respetar y asegurar el derecho que tienen todas las personas a un mundo del trabajo sin la existencia de acoso y violencia. Y además de firmar este convenio, los estados se hacen responsables para que el trabajo sea más inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. También prohíbe terminantemente la violencia y el acoso. Hay sanciones si en algún momento hay demandas por alguna situación de acoso laboral o violencia laboral. También promueve la garantía de la igualdad y la no discriminación en el empleo o en la ocupación a la que se esté dedicando, incluyendo a las mujeres, por supuesto, ¿verdad?, como trabajadoras a nivel jerárquico en la sociedad. También la protección y prevención del convenio lo promueve bastante, es decir, que promueve mucho que los estados se ratifiquen a este convenio, y llama la atención para que puedan poder suscribirse al convenio. También, para ir cerrando un poco la parte que es un poco tediosa, pero es muy importante saberla, es que debe de haber una formación y sensibilización dentro de los empresarios, o sea, dentro de las empresas. Tiene que haber una capacitación, una sensibilización por parte de cada empresa a las personas que llevan jefaturas. Es decir, que debe de haber una formación en la que las jefaturas puedan tener ese espacio o esa forma de cómo tratar a su empleado, de cómo tratar al cliente, porque son personas y tienen dignidad, y esa debe de ser respetada. Y aparte de eso, tienen que ser tratadas como los seres humanos que son. También se debe de proporcionar
la formación sobre no violencia, sobre no discriminación, sobre no al acoso, para poder evitar los problemas que se puedan dar en el ámbito laboral. En todo caso, podemos decir que la aplicación de este convenio para los estados que están suscritos y los que lo han ratificado, ¿verdad?, es que puedan hacer cumplir todos estos artículos que están en el convenio, ¿verdad? La promoción del convenio. Y bueno, yo quiero hacer énfasis de acuerdo, o bueno, cómo se puede observar el Estado salvadoreño que no ha podido suscribirse o no ha querido, no se le ve como el interés para poder apelar o poder hacer valer estos derechos laborales de una manera concreta, concisa, y la verdad que es lamentable porque El Salvador necesita que las personas trabajadoras y más que todo las mujeres que trabajan en maquilas están muy vulnerables respecto a los derechos laborales. ¿Y por qué es importante entonces este convenio 190? Precisamente por eso, porque en este convenio ya está regulado algunas de las violaciones ante los derechos laborales, ante la violencia laboral, ante el acoso, ante la discriminación y otros factores que se está viviendo en El Salvador. Cabe destacar también que durante la pandemia hubo muchas demandas en el Ministerio de Trabajo, hubo acerca de más de 44,000 demandas a empresas, a empresarios específicamente, empresas transnacionales, y que es preocupante porque el Estado no se ocupa de esas problemáticas que nos están acarreando muchos problemas en cuanto a tener una seguridad laboral, un salario digno, por ejemplo, también un buen trato, un espacio laboral que sea muy acogedor para que nos podamos sentir en armonía y un ambiente agradable hablando laboralmente. Ahora bien, acá hay otros, ya para ir cerrando, hay unos elementos que quiero yo mostrarles de cómo se puede manifestar la violencia o acoso laboral. Acá podemos observar en esta imagen cómo hay un tipo de señalamiento hacia esta persona, es una mujer. Hay como, se puede identificar que hay señalamientos a lo mejor porque hizo mal su trabajo o quizás no sabía las indicaciones. Quiero dejar en claro que la calidad del trabajo que tengamos, donde sea que estemos trabajando, también depende mucho de esa comunicación que se puede tener con el patrón o de esa coordinación que se puede tener en una empresa con todos los empleados, esa articulación, esa armonía. También por acá otro tipo, y este es más claro porque se nota que el jefe le está gritando a su empleada por mucha razón que tenga el jefe o la jefa, no tiene por qué alzarle la voz o por qué faltarle el respeto, aunque tenga razón en lo que esté diciendo. También acá se describen parte de cómo puede funcionar el acoso laboral, porque como lo dije anteriormente, no necesariamente tiene que ser un acoso sexual, sino que puede ser verbal, psicológico, económico, etc. Acá dice molestia o acoso psicológico. Dice, lo leeré así textualmente: actos perjudiciales para la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o la integridad del trabajador que degeneren en depresión, aislamiento, pérdida de su autoestima,
como son el descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación o amenazas. No se considera el acoso sexual tanto, pero existe en el ámbito laboral acoso sexual, por supuesto. También hay otro método y es el hostigamiento. Es el ejercicio de poder en un nexo de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Y se puede manifestar, por ejemplo, requerir mayor cantidad de trabajo a un subordinado, exigir a un colaborador que labore más tiempo de lo que dure su jornada o propinar golpes incluso. También los malos tratos, ¿verdad? Son las conductas que de manera continua y persistente, más de una vez o en diferentes ocasiones, consisten en burlas, humillaciones o ridiculizaciones. También aclarando un poco esto, estas actitudes no solo se pueden manifestar a través de nuestros jefes. Debemos tomar en cuenta que los compañeros de trabajo también pueden ser parte de este acoso laboral. ¿Por qué? Porque se crea el ambiente laboral, claro, se hacen los grupos y todo, pero siempre existen personas que tratan de humillar a las demás personas, ya sea porque en su trabajo lo haga a su ritmo, lo haga con más tranquilidad, y pueden poner en evidencia o poner en ridículo o hacer algunos comentarios inapropiados al jefe, por ejemplo, decir, no, pero es que fulanita es incompetente porque se tarda demasiado en entregar ciertos materiales. Es decir, que no solo el jefe puede hacernos sentir menos, sino que también nuestros compañeros de trabajo. Y para ir finalizando, voy a mostrar estas imágenes que han sido tomadas de unas campañas para poder suscribir el convenio 190, ¿verdad? Se ha hecho una campaña para que los países que todavía no están suscritos o no lo han ratificado puedan suscribirse y puedan ratificarlo. Ahí dice Convención 190 de la OIT puede cambiar vidas, y esto es verídico porque estamos ante una ola increíble de violencia laboral, de acosos laborales, ¿verdad? A nivel nacional y a nivel mundial. También acá hay otra imagen que anduvo mucho, bueno, y todavía sigue rondando en internet, porque es una campaña que la OIT ha realizado, y dice que el convenio 190 de la OIT reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Hagámoslo una realidad. Y ahí dice Organización Internacional del Trabajo. Entonces, la reflexión con este tema quiere decir que nosotras, como empleadoras, como trabajadoras, necesitamos que el gobierno, necesitamos exigir al gobierno, necesitamos exigir al Estado que suscriba y que ratifique el convenio 190. Y bueno, compañeras, para finalizar esta jornada y todo el proceso formativo, vamos a hacer siempre el ejercicio de estiramiento para finalizar y que nos podamos relajar, ya que a veces estos temas nos pueden abrumar, ¿verdad? Entonces, primero vamos a estirar nuestras manitas hacia adelante, lo más que podamos estirar para sacar esas malas vibras. Después, hacia los lados, para atrás, luego hacia adelante. Pueden ser, pero estiren lo más que puedan sus brazos, hacia adelante, hacia atrás, luego de lado a lado la cabeza, de lado a lado la cabeza, hacia adelante,
un ratito nos quedamos ahí, luego otro ratito hacia atrás y por último los hombros, hacia atrás y hacia adelante. Luego extendemos los brazos y nos damos un gran abrazo, ¿verdad? Porque nada como amarnos a nosotras mismas. Entonces, agradecerles por haber estado con nosotros durante este proceso. Gracias por su tiempo, gracias por su esfuerzo de estar conectadas siempre. Esperamos que pronto podamos tener nuestros procesos formativos presencialmente, porque no hay nada mejor como estar compartiendo con ustedes. Pero de la misma forma, como Asociación Mujeres Transformando, estamos siempre en contacto con ustedes mediante los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, etcétera, y desearles un feliz día y gracias por su atención.